En esto, como en todo lo demás, no vale que usted se limite a rasgarse las vestiduras. Evidencian su asfixia política. Vergüenza ajena, señor Herrera, vergüenza ajena. Yo me declaro antisistema de un sistema estructuralmente corrupto. Que está en la cartera farmacológica del SACIL, tomar un poquito del Lexatil de vez en cuando. Muchas gracias. Castilla y León no puede esperar más. Me preocupa. Es incondicional. Hoy, ayer y siempre, señor Fernández. Hoy, ayer y siempre. 90 sabemos que es menos que 100, pero es mucho más que 0. Y esto creo que estamos todos de acuerdo en este hemiciclo, señorías. Un nuevo numerito demostrando que ni trabaja ni se estudia los temas. Esperamos más de quien ha permitido que las cuencas mineras se acaben sin alternativa alguna que mantenga actividad económica en la Ciana, en el Bierzo, en la montaña oriental o en la central. Que por una voluntad caprichosa e infantil sean ustedes capaces de quebrar acuerdos alcanzados durante muchos años. O aumentamos los recursos o esto es palabrería. Han creado una especie de Castilla y León mágica que cuando no les gusta se la inventan. Sabéis que tenéis el respaldo de todas las fuerzas políticas. Hágaselo usted mirar. Que igual es mejor, menos reprobaciones. ¿No están abiertos a la regeneración? Firmen la propuesta y luego critíquennos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya lo han visto, 2018 fue un año intenso, pero 2019 no lo va a ser menos. Hoy, primer debate del año con los representantes de los diferentes grupos parlamentarios en las Cortes, en un año electoral clave para afrontar los retos que tiene esta comunidad por delante. ¿Qué soluciones tienen los partidos políticos para resolver todos nuestros problemas? Esa es la pregunta que vamos a intentar que nos respondan en estos 50 minutos de debate. Están con nosotros Raúl de la Hoz, del Partido Popular, Mercedes Martín, del Partido Socialista, Pablo Fernández, de Podemos, Luis Fuentes, de Ciudadanos, y José Sarrión, de Izquierda Unida. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Comienza la cuenta atrás, no solo para ustedes, para los políticos, también para nosotros, para los ciudadanos, porque el próximo 26 de mayo tenemos que ir a votar en las elecciones municipales, autonómicas y europeas. Podíamos empezar este debate abordando muchos asuntos, pero hemos decidido que lo mejor era empezar por lo que más preocupa a la gente, que es el paro, el principal problema de los españoles desde la década de los 80. Más de 147.000 personas están buscando trabajo aquí en Castilla y León y la mayor parte de ellas son mujeres. El foco está puesto no solo en la falta de empleo, también en la precariedad laboral. Al Partido Popular la oposición le acusa de fomentar esa precariedad, incluso dicen que no son capaces de solucionarlo. Bueno, vamos a ver, primero creo que es bueno hacer balance de lo que ha ocurrido en los últimos 12 meses y creo que los últimos 12 meses han sido muy buenos para el empleo en Castilla y León, partiendo de que efectivamente hay 147.000 personas que buscan empleo en la comunidad autónoma. No podemos olvidar que hace muy poco tiempo el número era de 250.000. En el último año hay 15.000 personas menos en las listas de paro en nuestra comunidad autónoma y eso se ha conseguido además incrementando el número de afiliados a la Seguridad Social, 14.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social en este año 2018. Y eso lo hemos conseguido también en un año en el que hemos sabido luchar contra la precariedad laboral. Al día, en el año 2018, se han firmado 250 contratos indefinidos en nuestra comunidad autónoma. La contratación indefinida ha crecido el doble de lo que ha crecido la contratación temporal en nuestra comunidad autónoma. Y es cierto que la creación de empleo se está desacelerando en España como consecuencia de las incertidumbres que está generando el Gobierno de España, pero lo cierto es también que Castilla y León llevamos 6 años consecutivos, mes a mes, creando empleo. De cara al futuro, seguir manteniendo una cifra que nosotros consideramos importantes, de que 3 de cada 4 trabajadores de nuestra comunidad autónoma tienen un contrato indefinido y seguir con nuestras políticas pactadas y dialogadas con los agentes económicos y sociales, que muy pronto vamos a ver en el plan de empleo de este año 2019 para seguir peleando contra la precariedad laboral. El Partido Socialista dice que hay menos paro porque hay menos gente. Sí, es una posición también compartida con otros grupos políticos. Sin lugar a dudas, el desempleo es uno de los problemas fundamentales en Castilla y León. El hecho de que más de 147.000 personas en este momento estén buscando un empleo, pues no es un motivo de sacar pecho, es un motivo de preocupación respecto a
alusiones que hacía el portavoz del Partido Popular, yo quiero recordar que esos buenos datos de empleo a nivel de toda España se están produciendo ahora mismo con un gobierno socialista y una reforma laboral con factores claramente dañinos que han perjudicado, precarizado el empleo y empobrecido claramente a los trabajadores, y desde luego es un tema que habrá que abordar cuando haya posibilidades parlamentarias suficientes. En cualquier caso, cabe resaltar ahora mismo que en una relación directa con el empleo, el incremento del salario mínimo interprofesional, esas reformas que van a beneficiar de una forma histórica a los autónomos y un plan especial de empleo joven que ha impulsado el Gobierno de España. Eso requiere un gobierno leal y un gobierno vivo en Castilla y León y no en estado de apatía como se encuentra nuestra comunidad en este momento. Pablo. Bueno, es incontrovertible que el desempleo ha disminuido en Castilla y León, pero la causa principal es que la gente se va de esta comunidad autónoma. Año tras año somos la comunidad que más habitantes pierde, el año pasado 18.181, y los datos conocidos hasta el primer semestre de 2018 decían que Castilla y León perdía ya 7.737 habitantes. Esa es la razón principal por la que disminuye el desempleo. El segundo elemento, la lacerante precariedad laboral. En Castilla y León, 9 de cada 10 contratos que se firman nuevos son de carácter temporal, y quien más sufre esa precariedad además son las mujeres. El 61% de los contratos temporales y a tiempo parcial que se suscriben en Castilla y León los rubrican las mujeres, que en esta comunidad están absolutamente discriminadas. Tercer elemento, en Castilla y León los autónomos están siendo aniquilados por el gobierno del Partido Popular. Año tras año la comunidad autónoma que más autónomos destruye. El año pasado 1.881 autónomos menos. Frente a eso nosotros planteamos propuestas que consigan mejorar la calidad del empleo. La primera de ellas, indiscutible, Unidos Podemos ha conseguido con el Gobierno de España que el salario mínimo interprofesional se aumente hasta los 900 euros. Y aquí me gustaría recordar que el Partido Popular de Castilla y León votó en contra de ese incremento del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros. Nosotros también planteamos romper el techo de cristal y medidas que permitan revertir la sangrante brecha salarial y laboral que padecen las mujeres. Propugnamos medidas de discriminación positivas para fijar empleo, para crear población en el medio rural. Y por último, planteamos una ley de segunda oportunidad para pymes y autónomos para reflotar los negocios que atraviesen por dificultades y unas líneas de subvenciones públicas adecuadas para pymes y autónomos de cara a que puedan generar más empleo. Esas son algunas de las propuestas de Podemos, las de Ciudadanos. Bueno, realmente todos sabemos qué es lo que está ocurriendo. Evidentemente es un problema. Y es el mayor problema que tenemos, no solo los castellanos y leoneses, sino todos los españoles, el problema del paro, de la precariedad laboral. No podemos conformarnos. Evidentemente, el Partido Popular y ahora el Partido Socialista se están poniendo medallas de que, bueno, que está bajando el paro, pero es inaceptable que en Castilla y León siga habiendo casi 150.000 parados, que, como dice Pablo, 9 de cada 10, que el 90% de esos contratos no sean capaces de tener casi ni un mes de vida, que se hayan reducido casi un 3% la contratación del año pasado y que, evidentemente, la bajada del paro es inferior incluso a la pérdida de población que tenemos aquí en Castilla y León. Evidentemente que hay posibilidades de revertir esta situación y Ciudadanos tenemos nuestra propuesta y la hemos llevado al Congreso. Nosotros hemos planteado, para acabar con esa precariedad, ese contrato único, ese contrato que haría que esos 40 modelos que tenemos de contrato no sirvieran para precarizar los contratos, que los derechos de cada uno de los trabajadores no fueran del puesto de trabajo, sino de los propios trabajadores, y por lo tanto el trabajador pudiera elegir el puesto de trabajo en función de sus necesidades y no de la posible pérdida de ese puesto de trabajo. Ayudar a los emprendedores. Señores, los que crean empleo y riqueza en España son los emprendedores y tenemos que cambiar el modelo productivo español. Tenemos que hacer esas reformas estructurales, hacer esa innovación educativa para que los jóvenes tengan la posibilidad de estudiar aquello que está demandando la sociedad. Muchas veces nos reunimos con empresarios y dicen que en Castilla y León no tienen gente preparada para aquello que son necesario. Tenemos muy buenas universidades, pero nuestra formación profesional no está a la altura, la gente no está viendo la posibilidad de salida laboral que tiene la formación profesional. Es decir, tenemos que hacer reformas estructurales muy profundas y que esperemos que a partir del próximo mayo se puedan producir. José, no sé si Izquierda Unida comparte.
¿Alguna de las posibles soluciones que se han planteado aquí? Bueno, yo creo en primer lugar en materia de diagnóstico tres cosas. Lo primero es que la creación de empleo en España y también en Castilla y León se está haciendo sobre la base de la eliminación de derechos laborales. Es decir, la crisis la han perdido los trabajadores y por lo tanto la salida a la crisis se está haciendo sobre la base de una tremenda injusticia social, que es eliminar derechos conquistados por los trabajadores durante décadas de huelgas y de movimiento obrero y construir un nuevo empleo sobre la base de peores condiciones salariales, peores condiciones laborales, precariedad, parcialidad, etcétera. Segundo, es un mercado de trabajo esencialmente machista, en el que la mujer está cobrando menos que el hombre de manera sistemática en prácticamente todos los sectores. Y en tercer lugar, es un mercado de trabajo dependiente de multinacionales. Este último año, al igual que toda la legislatura, ha estado marcado por los escándalos de grandes multinacionales como Vestas o como Siemens o como tantas otras que decidían abandonar Castilla y León de manera caprichosa después de haber estado durante años cobrando subvenciones públicas que pagamos todos los ciudadanos y ciudadanas. Soluciones, bueno, hay que plantearlos a varias escalas. Una es, evidentemente, la escala autonómica, que es en la que estamos aquí a debatir, y significa apostar por sectores no deslocalizables, por sectores de economía endógena vinculados a los sectores productivos de nuestra tierra, desde el sector forestal, las posibilidades lingüísticas, las posibilidades de agricultura ecológica, etcétera, 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 pero sobre todo haciéndolo desde la perspectiva de la creación de empleo indefinido, que es lo que siempre huye de los planes de empleo. Los planes de empleo públicos normalmente terminan creando unos pocos meses o incluso semanas de trabajo en nuestros pueblos que luego no generan ningún cambio en la estructura económica. Y por último, y termino, en la escala estatal, que es donde evidentemente se juegan los planes de empleo, evidentemente hay una cuestión básica, es que hay que perseguir laboralmente la precariedad laboral y eso significa acabar con las reformas laborales que se han hecho en los últimos años, tanto la del Partido Popular como la del Partido Socialista, acabar con las ETTs y acabar con las cadenas de contratación que han generado una situación de desesperación en la clase trabajadora cada vez más precarizada. Lo ha puesto sobre la mesa el tema de Vestas. Me gustaría que vieran conmigo estas imágenes. Seguro que lo recordarán, son trabajadores de Siemens Gamesa que se reunieron con ustedes y con la consejera de Economía el año pasado porque su empresa estaba a punto de echar el cierre, meses más tarde finalmente cerró. Y no fue el único momento de incertidumbre que se vio en 2018, la alarma sonaba también, como en Medina del Campo, de hecho sigue estando en el aire el futuro de esta planta, sigue en proceso de liquidación. Y la última, Vestas, en Villadangos del Páramo, a punto estuvo también de cerrar, afortunadamente para sus trabajadores, sí que se encontraron alternativas. La pregunta es, ¿se pueden prevenir situaciones como esta? Hace poco se ha debatido sobre este asunto en las Cortes, tampoco han llegado a un acuerdo. Raúl. Bueno, vamos a ver, el tema de las deslocalizaciones de empresas es un problema, lógico, que afecta principalmente al empleo y ha de ser afrontado con absoluto rigor y absoluta seriedad, porque normalmente las mayorías de las deslocalizaciones suponen una localización y Castilla y León ha sido beneficiada también por algunas localizaciones de empresas. Lo primero es tener claro que tenemos que apostar, y en eso coincido con algo que decía Sarrión antes, apostar desde la comunidad autónoma por industrias que sean capaces de generar valor añadido en el territorio, que aprovechen recursos endógenos y que aprovechen nuestras potencialidades y que sean difícilmente deslocalizables. En segundo lugar, reclamar de las instituciones comunitarias, como ayer mismo hacía el presidente Herrera, modificar la legislación comunitaria para no flexibilizar tanto, es decir, impedir que empresas que se beneficien de ayudas públicas para instalarse en un determinado territorio, concluido ese periodo de vigencia de las ayudas, puedan irse libremente. O sea, la pelota estaría en el tejado de Europa. Vamos a ver, en el tejado de Europa como principal administración que da ayudas a los territorios y a las empresas para que se instalen empresas en los territorios. Desde la Comunidad Autónoma de Castilla y León hacemos lo que creo que podemos hacer. Primero, mantener una excelente paz social y una excelente relación con los agentes económicos y sociales para que cada vez que hay una situación de crisis empresarial, afrontarla de la mejor manera posible. Y el claro ejemplo lo tenemos con Vestas. Ha sido gracias a la colaboración institucional, al esfuerzo de la Junta de Castilla y León, de los agentes económicos y sociales y sí, también de la Administración General del Estado, como hemos podido alcanzar un acuerdo beneficioso, principalmente para la economía de León y también, por supuesto, para los trabajadores. Y en segundo lugar, aprovechar las potencialidades que tiene Castilla y León. Y del Gobierno de España le compete, primero, tener
un horizonte de credibilidad y no de incertidumbre como el que tiene en este momento. Las últimas crisis empresariales que estamos teniendo, no en Castilla y León, sino en España, traen causa única y exclusiva de la absoluta incertidumbre que está generando este gobierno actual. Y pongamos un ejemplo. Hace muy pocos días una multinacional decidía instalarse en la península ibérica. Lo lógico es que se hubiera instalado en España para crear nada más y nada menos que 4.000 puestos de trabajo. ¿Saben lo que ha hecho esta empresa multinacional? Irse a Lisboa, irse a Portugal, porque no cree que en España pueda ser beneficiada políticamente. Ustedes sí, cuando queráis, podéis intervenir. Yo creo claramente que ayer ha hecho unas declaraciones el presidente Herrera respecto a los problemas de las deslocalizaciones de grandes empresas, que en parte podemos compartir algunas de sus afirmaciones, si bien es verdad que al presidente Herrera se le olvidó añadir que llevan gobernando 30 años esta comunidad autónoma. Por lo tanto, problemas de deslocalizaciones ha habido con frecuencia en esta comunidad autónoma. Yo recuerdo con especial dolor y sensibilidad los problemas de nuestro buque insignia de la industria en Ávila. No estamos sobrados en Castilla y León de un tejido industrial. De hecho, se podía haber impulsado una reindustrialización, que es uno más de los deberes que deja la Junta de Castilla y León y el Partido Popular sin hacer, donde la Junta en deslocalizaciones no se ha implicado, ni ha sido operativa, ni ha buscado soluciones. Es verdad, ahora mismo todos estamos satisfechos de cómo se ha resuelto el tema de Vestas, con una implicación leal sin precedentes de 2 y 3 ministerios desde el Gobierno de España. Por lo tanto, después de 30 años de gobierno del Partido Popular en Castilla y León, no pueden dedicarse ahora a que la culpa y la responsabilidad derivarla al Gobierno de España, a Europa o al globo terráqueo. Es verdad que estos asuntos se resuelven desde la lealtad y desde la cooperación leal de todas las administraciones. Pablo, José Luis, podéis intervenir cuando queráis. Creo que es un drama y es una noticia muy negativa para Castilla y León el hecho de que en esta comunidad no gobierna el Partido Popular, mandan las multinacionales, que hacen y que deshacen a su antojo, entre otras cosas porque las 2 últimas reformas laborales les han otorgado esa capacidad. Así que yo creo que hay que trabajar a 3 niveles. En el nivel estatal, desde luego, derogar las 2 últimas reformas laborales. También es evidente que hay que también luchar a nivel de la Unión Europea, consiguiendo un marco regulador que no dé tantas ventajas a las multinacionales, que impida que se deslocalicen cuando quieran, dejando en la estacada y en la cuneta a los trabajadores y a las trabajadoras. Y por último, creo que es importantísimo y crucial un hecho. Las multinacionales han venido a Castilla y León, han recibido muchos millones de euros en subvenciones públicas, dinero de todos, que al final las multinacionales se van, dejan a los trabajadores en la cuneta y se llevan las subvenciones. Hay que hacer que se penalicen a las multinacionales que se vayan de esta comunidad autónoma y hay que garantizar que todo dinero público que se dé a una multinacional garantice una estabilidad y una calidad en el empleo en Castilla y León. Y por último, coincido en una cosa que se ha dicho en esta tertulia. Nosotros apostamos por sectores endógenos de Castilla y León. Raúl de la Hoz decía que también puede coincidir en ese planteamiento. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. La empresa de la biorefinería Barcial del Barco, una empresa de Castilla y León que va a generar empleo en Castilla y León y a la que la Junta de Castilla y León ha desdeñado y no ha apoyado jamás. Nosotros en las Cortes de Castilla y León hemos planteado iniciativas para apoyar la biorefinería Barcial del Barco. La Junta de Castilla y León jamás ha apoyado un proyecto de Zamora que es para Castilla y León. Quizás porque no ha querido ese proyecto tragar con las mordidas que se pedían desde algunas instancias. Sí, yo respecto a algunas de las cuestiones que se plantean, el problema es que muchas veces en política olvidamos lo que es fundamental, que es debatir acerca del tipo de sistema en el que vivimos. Cuando digo sistema, hablo de sistema económico, de sistema político y de sistema legal, que al final son 3 cosas que están completamente imbricadas. Cada vez que hay una deslocalización, pienso en Vestas, Isobat-Made, en Siemens Gamesa, pero pienso también en Nissan, que se ha citado, pienso en Lauki, en Dulciora, etcétera, todas las deslocalizaciones que hemos vivido esta legislatura. La Junta de Castilla y León siempre decía, es que las multinacionales no tienen corazón. Estas son palabras literales del presidente. Y lleva razón. Pero seamos coherentes. Si sabemos que las multinacionales vienen aquí solo en busca de su beneficio y que, por lo tanto, en cuanto le ofrecen aumentar beneficios, que ni siquiera evitar pérdidas, aumentar beneficios por irse a otro lado, lo que tenemos que tener son herramientas jurídicas que nos permitan confrontar estas multinacionales. El debate que se suscitó en el Pleno es de que sirven de endurecer las condiciones aquí en Castilla y León si no se endurecen en otras comunidades autónomas. Por eso decía Clara Maojes. Ese es el debate, ¿no?, que se generó en mira, en el
el Pleno lo que se debatía era una iniciativa que hablaba de la obligatoriedad de que devolvieran las subvenciones cuando se fueran. Lo que pasa es que yo ahí, lo que planteaba yo, que apoyé esa iniciativa, porque me parece de justicia y lo hemos defendido siempre, si se van que devuelvan lo que se han llevado en ayudas públicas, pero eso son migajas, es decir, eso no soluciona el problema. Ojo, hay que hacerlo por una cuestión de ética pública, de moralidad pública, que devuelvan lo que han robado. Ahora bien, con eso tampoco se soluciona el problema, porque hablamos de gigantescas multinacionales que al final, ¿cuál es el problema? Que hemos debilitado la capacidad de intervención económica de los Estados-nación tanto que al final, si Nissan se quiere ir, pues Nissan es la que decide desde Japón si se van o no, y nosotros nos quedamos a verlas venir. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es deconstruir este neoliberalismo, este capitalismo salvaje que hemos construido en la Unión Europea, que nos ha dejado desprotegidos ante las multinacionales. En lugar de tantos cantos, tantos lloros cuando se va una multinacional, mejor prevenir y sobre todo no depender de ellas, realizar un potente sector público en la economía que haga que nuestro sector industrial no dependa de la gran empresa privada de capital extranjero, que es el problema que hemos sufrido en los últimos 10 años. El presidente de la Junta planteaba ampliar el plazo de 5 años, por ejemplo, a 10 años o a 15, de permanencia. o a lo que decidamos, pero lo tenemos que decidir entre todos. Claro. Y tiene que decidir Europa. Es decir, porque si nosotros lo ampliamos a 5, a 10 o a 15, pero Europa le dice que solamente 5, o Madrid dice que solamente 5, las empresas se irán a Madrid directamente sin ni siquiera plantearse la posibilidad de estar aquí. Vamos a centrar perfectamente qué es lo que está ocurriendo con el tema de las deslocalizaciones. Las empresas, como decía José, no tienen alma. Las empresas vienen a lo que vienen, a crear empleo, a generar riqueza y a tener unos beneficios para sus socios, evidentemente, y eso es así. Por lo tanto, lo que tenemos que ser es atractivos para que esas empresas puedan venir aquí a Castilla y León y seguir siendo atractivos para que se quieran quedar. Y eso ahora mismo no ocurre. ¿Por qué? Porque lo peor que existe en el mundo empresarial es la incertidumbre. Y tenemos incertidumbre en el Gobierno de España, tenemos incertidumbre en el Gobierno de Castilla y León, pues, que está acabando el ciclo del Partido Popular con mayorías absolutas, con los escándalos que hemos visto en el tema de las eólicas o en el tema de las cajas de ahorros, y el problema que tienen es que las empresas tienen que tener una seguridad jurídica y no saben qué va a ocurrir a partir de mayo, no saben qué va a ocurrir si vamos a tener nuevas elecciones. Perdóname, y es que ese es el tema que ahora mismo tenemos todos encima de la mesa. Perdóname. Y entonces las empresas hay que darles seguridad para que quieran quedarse. Tenemos que apoyar a aquellos que lo crean empleo. Y el empleo no lo crean los gobiernos. Los gobiernos crean las estructuras para que pueda ser atractivo crear ese empleo. El empleo lo crean las empresas, lo crean los autónomos. Dices una cosa y la contraria, Luis. O sea, pues no es cierto. Hay una certidumbre, y es que tu grupo y el Partido Popular en la Unión Europea están incardinados en ese marco de partidos neoliberales que están abogando por un mercado salvaje que promueve que las multinacionales puedan hacer y deshacer. Tú no puedes decir en Castilla y León es una cosa y que tu grupo en el Parlamento Europeo haga absolutamente la contraria. Esto parece el campeonato de los hermanos Marx. Este es mi programa y si no Raúl. Gracias, vamos a ver. Yo decía al inicio de mi intervención que esta cuestión no se puede plantear desde la demagogia y desgraciadamente lo hemos visto aquí, lo peligrosa que es la demagogia para tratar este tipo de asuntos. Y tampoco se puede ser inocente. Vamos a ver, las reglas tienen que ser comunes para la Unión Europea. No seamos inocentes. Castilla y León no puede ser un Robin Hood en el establecimiento de normas durísimas para que vengan las empresas a nuestra comunidad autónoma, porque las empresas, esas que no tienen corazón, les da lo mismo instalarse en Castilla y León que en Extremadura o que en Castilla-La Mancha. Por lo tanto, Castilla y León debe de ser lo suficientemente generoso para ser capaz de atraer empresas al territorio. O sea, esa es la realidad. Esa es la realidad de un sistema productivo, sí, liberal, como debe de ser, porque es el sistema que, por cierto, ha posibilitado que hoy en Castilla y León tengamos una tasa de paro del 11%. Antes hablabais... Perdón, vamos a ver, y por terminar, yo no he interrumpido a nadie, y espero que a mí no me interrumpáis. Vamos a ver, esa falaz argumento de que es que el paro baja en Castilla y León porque la gente se va. He dicho antes que ha disminuido el paro en Castilla y León en 15.000 personas el año pasado. Y, sin embargo, ha habido 14.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Y 10.400 personas activas menos, Raúl. Quiere esto decir que, salvo que me justifiquéis que los parados de Castilla y León se van a Extremadura, a Castilla-La Mancha o a Andalucía, donde hasta hace 2 días gobernabais, por favor,
o no tiene ningún sentido vuestro argumento? En Castilla y León tenemos una tasa de paro que es 4 puntos por debajo de la media nacional. Y eso se ha conseguido, entre otras cosas, gracias a un sistema productivo y a una política económica que da estabilidad a las empresas. Y lo que está ocurriendo hoy en España, no solo en Castilla y León, es que la política económica actual está expulsando empresas. ¿Por qué? Porque las empresas no ven incentivo alguno para venir a un país que le está amenazando fiscalmente, que está amenazando con reformar. Por favor, déjame terminar. Está amenazándoles con reformar nuestro sistema laboral, ese sistema laboral que ha permitido, entre otras cosas, que el paro baje en Castilla y León en más de 90.000 personas, que está desarrollando una política territorial de cesión absoluta a la comunidad autónoma de Cataluña y que, en definitiva, no resulta de confianza para nadie en nuestro entorno comunitario. Y esta es la desgraciada realidad, que si queréis podéis... Si queréis, termino. Si queréis, termino. Y esta es la realidad, la triste realidad que hoy vive nuestro país y que vosotros queréis. Hay dos argumentos aquí que se han vertido, son tremendos, ¿no? Cuando se dice debemos hacer nuestro territorio atractivo para la inversión extranjera. Mucho cuidado. ¿Qué queremos decir con esto? Porque para una empresa, algo atractivo en nuestro territorio, por ejemplo, es reducir costes laborales, es reducir presión fiscal, es hacer que no tengan que pagar por la riqueza que están extrayendo. Es un argumento tremendamente peligroso y eso sí que es demagógico. Cuando yo decía que tenemos que reflexionar acerca del tipo de sistema en el que vivimos, va precisamente por afirmaciones como la que hemos escuchado. Decimos, Castilla y León no puede ponerse dura, dice la derecha, con las multinacionales, porque es que el resto se tiene que poner también. Bien, pues de esto es de lo que vamos a tener que hablar y a lo mejor lo que hay que hacer es dirigirse desde el gobierno de España y de Castilla y León a la Unión Europea, junto a las demás comunidades autónomas, para exigir una legislación dura contra las multinacionales y no la dependencia. Mercedes, cantos de sirena. No hacéis ni una sola iniciativa legislativa en el Congreso que sea coherente con vuestras declaraciones cuando cierra una multinacional. Vamos a ver, yo es que entiendo, habrá que moderar un poco, Raúl, que no has venido a darnos aquí doctrina sin límite de tiempo. Lo que no se puede ignorar, y la demagogia desde luego es la de quien lleva 30 años el Partido Popular gobernando esta comunidad, y lo comparto con Pablo, con una baja tasa de población activa, con una pérdida de población alarmante. Seremos los reyes del desempleo cuando no quede nadie. Casi 200.000 personas va a perder Castilla y León en los próximos 15 años, la mitad de la población que va a perder toda España. Es impresionante ahora mismo la sangría de León, de Zamora, de Soria y de Ávila. Claramente no se puede sacar pecho con ahora mismo que estén todavía más de 147.000 personas en paro. Está muy bien que ayer el presidente Herrera nos ilustre con todas esas reflexiones que podemos compartir, pero lleváis gobernando Castilla y León durante 30 años. Ha habido problemas gravísimos con empresas y deslocalizaciones. El Partido Popular se ha puesto de perfil y se ha dedicado a votar en contra en el Parlamento a esas propuestas que está haciendo ayer el presidente Herrera, porque todos compartimos que una multinacional que está en la comunidad y ha recibido, como decía Pablo, cientos de millones de ayudas públicas, será muy libre de irse, pero la Administración tiene que tener instrumentos para que todo eso que ha tenido de beneficio a lo largo de los años no deje a los trabajadores en la cuneta. Y eso no se arregla con demagogias, ni tirando el balón hacia afuera, ni hacia Europa, ni hacia el gobierno. Vamos, si le parece, a hablar de otro asunto. Llevamos media hora de programa, vamos a ir adelantando. Vamos a hablar sobre otro asunto que preocupa y mucho también, la sanidad. Hoy, de hecho, ha provocado récord de quejas al procurador del Común el año pasado. Luis, ¿qué está pasando con la sanidad? Bueno, pues que tenemos una sanidad muy mal gestionada. Hoy mismo hemos escuchado que hay 2 médicos que se han dado de baja porque están agotados. Es decir, tenemos un problema de profesionales. En Zamora.
o en Aranda de Duero. En Aranda, también, en el hospital de Aranda también se han dado de baja, esta mañana es la noticia que me ha llegado, es que lo que no tenemos son profesionales, los estamos ahogando, hemos tenido problemas gordísimos durante esa legislatura, que los tenemos todos encima de la mesa, problemas con las listas de espera, hemos tenido problemas con los profesionales, con las mareas blancas, hemos tenido problemas con las oposiciones, el escándalo de las oposiciones ha sido tremendo, hemos tenido problemas con el problema de la transparencia en todo lo que se le ha pedido al consejero de Sanidad. Es decir, realmente la sanidad en Castilla y León no está funcionando correctamente. ¿Faltan especialistas? Sí, falta de todo, falta especialistas y faltan médicos porque de hoy familia. era noticia, ¿no?, la contratación de la Junta de varios profesionales en Alta Sanabria, en Zamora, que no tenían el MIR. El argumento es que no hay especialistas. No solamente es una cuestión de falta de especialistas, es una cuestión de falta de inversión pública, es un problema de recortes generalizados. Es decir, aquí hay un dato que es absolutamente abrumador, y es que la mayor manifestación que ha habido en la historia de Castilla y León por una reivindicación de carácter autonómico, es decir, de una competencia autonómica, fue la movilización en defensa de la sanidad pública del año pasado. Por cierto, dentro de 2 semanas vamos a tener otra movilización en Valladolid, de las 9 provincias, que va a ser igual de grande que el año pasado, si no más. Esto quiere decir que hay una percepción en Castilla y León acerca de que hay un grave problema con la sanidad pública, que no es más que una acumulación de recortes, porque no es un problema de la calidad de la prestación que prestan los profesionales y las profesionales, que son excelentes, sino que hay un problema de inversión pública, que genera problemas de listas de espera, problemas de que tardan no solamente ya en especialistas, sino que incluso en atención primaria, el médico de cabecera, cuando antes tardaba 24 horas en darte una cita, ahora te da una semana, de que están con una sobrecarga tremenda, como prueba el hecho de que varias profesionales de la sanidad pública ya han abandonado sus puestos hace apenas horas por sobrecarga, porque les estaban obligando a hacer jornadas absolutamente extenuantes. Y para eso hay una cuestión, no vale la demagogia, no vale decir queremos más profesionales solamente, también hay que hablar de cómo se va a abordar que se pueda financiar. Y eso significa que hay que acabar con la regla de gasto, que lo que ha impuesto es que nuestro país y nuestra comunidad autónoma se vea obligada a recortar bajo imposición de la troika, y en segundo lugar reformas fiscales que permitan que nuestra sanidad pública se vea con más dotación. El problema es que los recortes al final terminan generando problemas en los usuarios y las usuarias. Y eso es lo que estamos viendo. En Castilla y León la sanidad pública tiene un problema, y ese problema se llama Partido Popular, que ha hecho una gestión absolutamente calamitosa en materia sanitaria. El Partido Popular está erosionando, está socavando constantemente la sanidad pública. Las interminables y eternas listas de espera. La atención primaria cada vez está peor. Falta de especialistas, profesionales que están absolutamente sobrecargados. La sanidad rural está en un estado de emergencia. Hay una carencia alarmante, por ejemplo, de pediatras en la zona de Sanabria, en la zona de Guardo. Faltan médicos y faltan especialistas. Los profesionales hacen una labor encomiable, una labor estupenda, pero con la exigua inversión en materia sanitaria no pueden hacer nada más. ¿Qué hay que hacer? Incrementar la inversión en materia sanitaria. Desde luego, incrementar el número de profesionales. Para ello hay que tener dinero y para ello también hay que saber gestionar bien. Este es un problema que se debería venir hace mucho tiempo. En los próximos 5 años se van a jubilar casi el 50% de los facultativos. ¿Qué hay que hacer? Incentivar las plazas que tengan difícil cobertura a nivel de incentivos económicos, que computen esas plazas el doble en el concurso de traslado, posibilidad de hacer programas de investigación y desarrollo para esas plazas para que puedan tener una mejor formación, invertir mucho más en la atención primaria y sobre todo hacer un plan estructural para revitalizar y potenciar la sanidad en el medio rural. A día de hoy es indecente que en el siglo XXI, en 2019, la gente que viva en los pueblos sufra una desigualdad absoluta en el acceso a la sanidad frente a la gente que vive en las ciudades. Faltan especialistas porque también faltan oferta de plazas MIR. Sí, vamos a ver, yo voy a hacer una reflexión para circunscribir este tema que es imprescindible. En el sistema público de salud o crees o no crees. Y claramente el Partido Popular no cree en el sistema público de salud. El Partido Popular ha demostrado con creces que ve en la sanidad un nicho de negocio. Y eso es así porque a raíz del 2012 se puso en marcha el Real Decreto más dañino de todos los que ha habido en la historia de la salud pública, que significó un hachazo de 7.000 millones de euros, y de esos lodos vienen todas estas consecuencias. A partir de ahí, en una comunidad eminentemente rural como Castilla y León, y circunscribiendo que la sanidad pública en Castilla y León no aguanta un conflicto más,
como han dicho José y Pablo, listas de espera, desequilibrios y desigualdades entre territorios, mala inversión, recortes de profesionales, pero una sanidad, una comunidad eminentemente rural, la atención primaria tiene que ser la columna vertebral del sistema público de salud. Y la atención primaria era la joya de la corona en los niveles asistenciales desde los años 80, y la atención primaria en Castilla y León se ha llevado los mayores hachazos en los recortes presupuestarios desde el 2012 al 2017. Luego hay un déficit de profesionales y una desigualdad que consiente el Partido Popular clarísima entre el medio rural y el medio urbano. ¿Faltan profesionales? Sí, pero los profesionales no han empezado a faltar antes de ayer. Hace 10 años que se viene hablando que llegaría un momento en que se jubilarían médicos, enfermeras, técnicos de enfermería y que había un déficit. Pero no se ha planificado. El Partido Popular ha estado 8 años en el Gobierno de España. Por la información que yo tengo, tenían una comisión de recursos humanos paralizada. Había unidades docentes sin acreditar, unidades docentes que no se estaba desarrollando en todo su potencial. Por lo tanto... Para que Raúl pueda contestar, un dato que creo que es importante. Faltan especialistas. Bien, a día de hoy en Castilla y León hay más egresados en medicina que nunca. De hecho, el curso 2016-2017, 1.235 egresados, licenciados en medicina. ¿Sabes cuántas plazas de MIR se han sacado para el año 2019? 454. Así es imposible. Vamos, si es que, mira, escuchar a la oposición hablar de la sanidad evidencia lo cerca que estamos de las elecciones y lo que se incrementa la demagogia por parte de algunos. Fíjense, frente a la demagogia, datos objetivos. Y el dato objetivo nos lo dan esos señores que se van a manifestar el día 26 de enero. La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León publica anualmente unos datos de balance y califica los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas. ¿Saben ustedes qué nota dan esos señores que se van a manifestar con ustedes? Califican a los profesionales. A la sanidad, pero yo de verdad te he dejado hablar. A la sanidad, calificación del sistema sanitario público de la comunidad autónoma. Pues bien, ¿sabe cuál es la mejor nota? Lo quiero escuchar, señora Martín, se lo digo yo. La mejor nota de España la tiene Castilla y León. Es decir, quienes se van, por favor, y sí, Euskadi y Navarra, dos comunidades autónomas que son forales, que no son de régimen común y por lo tanto tienen unas características distintas. Puedo continuar, muy bien. Esa es la nota que dan los señores que se van a manifestar con ustedes. Y digo yo, oiga, ¿es posible que esta gente con ustedes se manifieste contra aquella comunidad autónoma a la que otorgan la mejor calificación en materia de gestión sanitaria pública? ¿Por qué no se manifestan? Déjeme terminar, por favor, déjame terminar. Oiga, ¿por qué no van a manifestarse a la que dan la peor nota? Vayan ustedes, ¿saben cuál es? Valencia, donde están ustedes gobernando juntitos. Bueno, pues esa es la peor nota. Gestión de listas de espera. ¿Saben cuál es la lista de espera media en Castilla y León? 65 días. ¿Saben cuál es la lista de espera en Castilla-La Mancha, donde gobiernan ustedes? El doble. Aquí 2 meses. En Castilla-La Mancha, 4 meses. En Extremadura también gobiernan ustedes. ¿Saben cuál es la lista de espera? Otros 4 meses. Inversión. Gasto, déjame terminar, por favor. Bueno, no, si te vas a inversión la mañana, por habitante, gasto por habitante. Hay un problema de crisis, de que no se invierte. ¿Sabe cuál es la comunidad autónoma de España que tiene un gasto por habitante más alto en materia sanitaria? Castilla y León. Porque aquí es más caro. Vaya por Dios, vaya por Dios. Bueno, pues con todo ese escenario, déjeme terminar. Pues con este escenario, los señores del Partido Socialista, de Izquierda Unida y de Podemos se van a manifestar el día antes. Yo les pediría a ustedes que fuesen un poco... Déjeme terminar, por favor, déjeme terminar. Yo les pediría a ustedes que, por cierto, en relación con... Vamos a dejar terminar a Raúl un segundo, por favor. Raúl, termina. En relación, por cierto, con el tema de los profesionales. Oiga, vamos a ver. Dentro de muy poco tiempo va a haber una convocatoria de plazas MIR. ¿Vale? Examen. ¿Quién lo convoca? ¿Lo convoca la Junta de Castilla y León? No. El ministerio, su ministerio. ¿Qué desconocimiento tan profundo? Por favor, 13.000... Déjeme terminar, por favor. 13.000 personas... Puedo concluir y luego ya me dices si sé o no sé. Déjame terminar y luego ya me dices si sé o no sé. El Gobierno de España a propuesta de la comunidad autónoma. La comunidad autónoma es la que tiene que proponer las plazas de... ¿Puedo terminar? Si queréis me levanto y me voy. No, a ver... Yo me levanto y me voy, pero por favor,
dejadme... A ver, ¿me dejáis? Que dejes hablar a todo el mundo. ¿Me dejáis? Que no A ver, vamos a ver, dejarme moderar, porque es que al final la que no puedo moderar soy yo. Un minuto, Raúl, rápido, por favor. Por lo menos favor. ten la decencia de estar tranquila. ¿Vale? Nada más te pido, que estés tranquila. Dicho lo cual, dicho lo cual, os pido, por favor, que me dejéis concluir. Nada más. No estoy pidiendo nada más. Pero Raúl, yo te pido brevedad, por favor. Yo te pido brevedad, por favor. Yo te pido brevedad, por favor. Intento ser breve. Venga. Intento ser breve. Venga. 13.000 personas se van a presentar, 8.000 plazas MIR. En Castilla y León tenemos cubiertas todas las plazas MIR en pediatría y en medicina familiar. Si hubiera más, cubriríamos más. ¿De quién depende? ¿Qué es lo que le estamos reclamando todas las comunidades autónomas al Ministerio? Que, por favor, habilite más plazas MIR. Habilite más plazas MIR para que podamos dar cobertura. Muy rápido. Una cosa, solamente una respuesta muy rápida y enseguida decir lo que queráis. Solamente un apunte muy rápido. Es que ya no es la primera vez que escucho al Partido Popular apoyarse en el informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública para decir que son la mejor sanidad de las 17 comunidades autónomas. Cuestión que primero es falso, que no dice el informe ese. Pero es que además el señor Sánchez Baile, presidente de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública y coordinador de dicho informe, ha dicho públicamente que está cansado de que el Partido Popular de Castilla y León utilice ese informe demagógicamente. La propia Federación de Asociaciones ha desautorizado a la Junta de Castilla y León cuando utiliza ese informe para decir que gestiona mejor la sanidad. Tenemos que pasar a otro asunto. Una cosa muy breve que me parece más peligrosa y que además repite sistemáticamente el Partido Popular. Primero, el año pasado no era año electoral y más de 50.000 personas salieron en Valladolid en contra de los recortes y privatizaciones del Partido Popular. Segundo, Raúl, esto me parece todavía más grave. La manifestación del 26 de enero no la convoca ni Podemos, ni Izquierda Unida, ni el Partido Socialista. La convocan las plataformas en defensa de la sociedad pública, la sociedad civil. Es muy peligroso que tú estés criminalizando y politizando a estas plataformas diciendo que quieren hacer electoralismo. Quieren defender la sanidad pública desde la sociedad civil. Es muy peligroso los que queréis lanzar la sanidad y no respetes a la sociedad civil organizada. Peligrosísimo discurso del Partido Popular. Mercedes, para terminar sobre este asunto, Mercedes, por favor. Yo desde luego claramente comparto que la Federación de Defensa de la Sanidad Pública no da ese notable ni ese sobresaliente que se está adjudicando de forma fraudulenta permanentemente el Partido Popular. Pero yo solo quiero hacer una reflexión. No se puede despreciar y subvalorar que en una comunidad que no somos dados a la algarabía, ni a las manifestaciones, ni a las movilizaciones, una comunidad moderada y tranquila, ¿cómo nos reflexiona el Partido Popular que haya habido, como decían Pablo y José, una histórica el 20 de enero, pero a partir de ahí en Sanabria, en El Bierzo, en Ponferrada, en León, en Burgos, en Soria, permanentemente la población pidiendo una sanidad digna y una sanidad de calidad como la que tenían? ¿Está equivocada toda la población? ¿Nos das el valor a Izquierda Unida, a Podemos, al Partido Socialista de poder movilizar a toda la población de Castilla y León un día sí y otro también? Pues desde luego vamos a escuchar a Luis. No querer ver lo que ha ocurrido en esta comunidad. Yo creo que hoy por hoy los recursos que tenemos en nuestra comunidad son los que tenemos, los presupuestos que tenemos son los que tenemos. Este año no tenemos presupuestos porque no ha querido el partido, pero bueno, son los que tenemos. Y la sanidad es una de las que se llevan más recursos en nuestra comunidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que probablemente está mal gestionada. Es decir, si los gestores si los directores de los hospitales, en vez de ser personas con capacidad, con mérito, con estar capacitados para ser directores, son sobre todo miembros del Partido Popular o del partido que esté en ese momento en el gobierno, su mayor mérito es tener el carné del partido, probablemente no funcione correctamente la sanidad. Lo que tenemos es que devolver la dignidad a los sanitarios, al personal sanitario. ¿Qué es lo que está demandando ahora mismo el personal sanitario? Yo creo que no es más recursos, sino gestionar mucho mejor los pocos recursos que tenemos. Y yo creo que hoy por hoy todos estamos de acuerdo en que la sanidad en Castilla y León está pasando por una descredibilidad, sobre todo por parte del consejero de Sanidad. Es el único que ha tenido una moción para echarlo. Ha tenido un problema serio en las Cortes. Por lo tanto, creo que es el momento de decirle a los ciudadanos que existe otra posibilidad de gestionar mejor la sanidad de Castilla y León, insisto, con los recursos que tenemos, porque no hay más recursos que los que hay, y por lo tanto lo que tenemos es que con esos recursos que tenemos gestionar mucho más profesionalizadamente la sanidad aquí en Castilla y León. Raúl. Sí, para concluir,
Sí, bueno, ya el colmo es escuchar que el informe 2018 de los servicios sanitarios de las comunidades autónomas de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, que dice comunidades autónomas con mejores servicios sanitarios, País Vasco 94, Navarra 83, Castilla y León 80, es un informe que no dice lo que dice. Bueno, pues está muy bien, está muy bien. Yo os pediría que cuando organicéis... demagogia. ¿Estáis haciendo demagogia? Déjame, de verdad... Sánchez Bail, eso es lo que he dicho. No os he interrumpido, dejadme hablar. Dejadme hablar, por favor. Te voy a dejar hablar, pero una cosa, Raúl, porque además creo que haces un flaco favor a tu partido. Negar la evidencia. Muy bien. Escucha, 50.000 personas el año pasado en Valladolid. ¿Tú crees que eso no es un síntoma que denota que algo? ¿Puedo intervenir ya? Muy bien, gracias. Primero, Raúl, vamos a ver, esta es la realidad. Oye, les guste o no le gusta a tu coordinador, pero esta es la realidad, que ellos habla con ellos para el año que viene para que bajen la nota de Castilla y León, porque no se explica cómo es posible que Valencia tenga un 53 y Castilla y León tenga un 80. Claro, en Valencia, como gobiernan ustedes, no les he escuchado ni una palabra crítica sobre la gestión, bueno, sus compañeros, no les he escuchado ni una palabra sobre la gestión sanitaria en Valencia, que es absolutamente caótica. Sí que hemos visto, hacemos un debate sobre Valencia. Sí que hemos visto al señor Blanca ir a aprender de la sanidad en Valencia, no sé muy bien para qué, pero mire, otro dato también objetivo. Te lo digo ahora mismo, me permites, como dices que he ido a Valencia. Es que nos tenemos que ir a publicidad. Es que nos tenemos que ir a publicidad. Vamos a dejar terminar a Rafa. Rápido, nos tenemos que ir a publicidad. No, nos tenemos que ir a publicidad. Ya. Estás tranquilo. Termino. Pero rápido, nos vamos a publicidad. Venga, por favor. Calificación de los usuarios de la sanidad. De los usuarios. De esos que dicen que se van a manifestar, los usuarios, dan una nota de 7. 435 personas. Dan una nota de 7 a la sanidad, a la que utilizan los castellanos. Mire, lo que nunca haremos, y termino con esto, es decir, como dijo la señora Martini, todavía no ha pedido perdón, que en Castilla y León es peligroso ponerse enfermo. Eso no lo haremos nosotros de ninguna comunidad autónoma, gobierne quien gobierne. Señora Martini, gobierne quien gobierne. Y juntarán ustedes los que quieran juntar, los autocares que puedan movilizar el día 26, que estará muy bien, pero será intento de utilizar demagógicamente la sanidad contra la Junta de Castilla y León. Perfecto, Mercedes. Vamos a ver, yo quiero aclarar, porque estoy hasta el último pelo de aclarar esa manipulación interesada. Yo dije, es peligroso ponerse enfermo con el Partido Popular. Y lo mantengo, Raúl, vista tu bisoñez, vista tu manipulación y visto que pretendes hacernos callar y venir a un monólogo, pero desde luego estás manipulando absolutamente todo. Y yo dije lo que dije, y te digo, he ido a Valencia, ¿sabes?, a aprender cómo se ha rescatado el hospital de Alcira, mientras en el canon del hospital de Burgos, entre el 12 y el 18, en la cuenta general conocida ayer del 2017, 555 millones de euros. Eso es donde va el dinero del Partido Popular. Con esa aclaración nos vamos a hacer un pequeño corte publicitario y volvemos en unos minutos.